En Acción Legal tendremos un tema inédito, justicia penal privada. Tendremos en el estudio al maestro Moisés Solís Rocha. Él es el director ejecutivo del Colegio de Especialidades Jurídicas y abogado postulante del despacho jurídico Pérez, Graña, Sánchez y Solís. Va a estar bueno este programa. Acción Legal. Dentro de las nuevas reformas en materia de seguridad y justicia, incluye la acción penal privada. La justicia penal privada podrá ser investigada y ejercida por todo ciudadano, víctima u ofendido de un delito directamente ante un juez de control. Si la víctima lo requiere, también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho. Veamos más sobre qué delitos procede la acción penal privada, los requisitos que se necesitan y los pasos que se llevan para dar seguimiento a esta acción de esta reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, justicia penal privada. Y para ello hemos invitado al experto, al licenciado Moisés Solís Rocha. Él es el director ejecutivo del Colegio de Especialidades Jurídicas y socio del despacho Pérez, Giroña, Sánchez y Solís. Mi querido licenciado, qué gusto que estés aquí en Acción Legal. Gracias por invitarnos. ¿Nunca habías acudido aquí a Acción? ¿Es la primera vez que vienes a Acción Legal? Es correcto, la primera vez que estamos aquí visitándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, emocionado. Qué bueno. Bueno, también es un honor, un gusto que estés aquí. Tu papá, muy buen amigo mío, Moisés Solís. ¿Cómo no? Y me habló, dijo, él es el gurú de la justicia privada. Me echa muchas porras. Sí. ¿Qué es la justicia penal privada, mi querido Moisés? Mira, este concepto es interesante. Hay que dilucidarlo de que no estamos hablando propiamente de estas formas primitivas, históricas de justicia, como lo era la venganza privada, la ley del talión, contempladas en el Código de Hammurabi y demás, sino más bien estamos refiriéndonos a esta figura que contemplan este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, específicamente en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde abre la posibilidad para que el particular pueda ejercitar la acción penal directamente ante el órgano jurisdiccional. Es decir, partiendo de que la Constitución en el artículo 21 contemplaba anteriormente ese monopolio de la acción penal, la cual se le retira ese monopolio, dándole la posibilidad al particular a ejercitar la acción en ciertos casos muy específicos e ir directamente al órgano jurisdiccional. Sí, porque anteriormente pues el agente Ministerio Público era el encargado de integrar lo que es la averiguación previa anteriormente y ahora la carpeta de investigación. En estas nuevas formas de justicia, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, le da un apartado a este tipo de acciones privadas, ¿verdad? Así es. ¿Y en qué casos, más o menos, Moisés, tenemos? Verá, hay como dices bien, hay un apartado específico para este procedimiento. El Código Nacional lo considera un procedimiento especial por sus características. Y señala que el particular en cierto tipo de delitos, siendo estos los delitos que se persiguen por querella, los que tienen una pena alternativa de la prisión preventiva, de la privación de la libertad, y los delitos cuya pena máxima no excede de 3 años. Un poco distinto a las limitantes o el catálogo de delitos que contemplaba el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, que es un código también igual de corte acusatorio, anterior al Código Nacional, que estaba vigente únicamente en nuestro Estado, y contemplaba un catálogo muy específico, más específico todavía, de qué delitos se les podía ejercitar la acción penal, siendo estos únicamente revelación de secretos, difamación, calumnia, golpes y violencias simples, si no me equivoco, y me va a estar faltando por ahí algún otro, creo que injurias.
Y esta, a diferencia del Código Nacional, establece esta posibilidad, este catálogo un poco más amplio, que en algunos estados de la República, comentándolo con otros amigos litigantes en otros estados, donde han planteado la posibilidad de presentar una acción penal privada por otro tipo de delitos, como lo ha sido el abuso de confianza, el fraude, que son delitos de querella. Hay jueces de control que han estado contemplando o analizando que estos tres supuestos que mencionaba hace unos momentos son requisitos y no supuestos diversos. Obviamente de esta cuestión aún no hay un criterio generado, un criterio firme, pero son estas cuestiones que se han ido generando, estos conflictos de interpretación. O sea, ahorita los jueces en cada una de las entidades hay diferentes criterios. Así es. Para poder admitir este tipo de solicitudes por parte del agraviado, ¿no? Así es, que yéndonos por la interpretación de que son tres supuestos independientes, pues daría la posibilidad de poderse ejercitar la acción penal privada, como le comentaba, por un delito de naturaleza patrimonial no violenta, como lo sería un fraude, un abuso de confianza, o por ejemplo, las lesiones de no y menos, que no ponen en riesgo la vida y tardan menos de 15 días en sanar, o las que no ponen en riesgo la vida igualmente y que tardan más de 15 días en sanar, también entraría en ese tipo de supuestos, incluso hasta un robo simple de menor cuantía que no exceda de 200 cuotas, no tiene una sanción que no es mayor a 3 años de prisión y podría ser ejercitado a través de esta vía. Muy bien, nos vamos a un corte, mi querido Moisés, y continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio al licenciado maestro Moisés Solís Rocha. No le cambie. Esto es Acción Legal. Más adelante en que lo está Acción Legal. investigando por tales hechos que sucedieron tal día, tal hora, y que esas circunstancias constituyen un hecho delictivo que se conoce como... Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, justicia penal privada. Y tenemos en el estudio al maestro Moisés Solís. Él es abogado postulante y director ejecutivo del Colegio de Especialidades Jurídicas. Mi querido Moisés, en el caso de que alguien quiera intentar este tipo de acciones, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, marca el código. Que no quiera utilizar el Ministerio Público, que diga, yo me quiero ir directamente. Parte de la premisa de que se persigue un interés únicamente particular, no colectivo, de ahí que no haya la necesidad de involucrar al representante social. Algo que te afecta a ti nada más. Exactamente, y decides ejercitar la acción ante el propio juez presentando una querella con una serie de requisitos, los cuales analiza en una primera etapa el juez los requisitos formales y materiales, revisando que contemple los datos del imputado, sus datos de ubicación, de los datos propiamente de la víctima, el hecho que está señalando José como delictivo, qué datos de prueba tiene para poder sustentar dicha postura, y una pretensión, una postura sobre qué es lo que busca. Esos son los primeros requisitos que analiza el juez y cita posteriormente a una audiencia en 48 horas, es lo que señala el código, a citar a las partes y en la medida de lo posible los invita a una salida alterna. A diferencia del código procesal, contemplaba que con la presentación de esta querella acompañaba el acusador privado la carpeta de investigación que él tenía, es decir, él de manera privada tiene que recabar sus propios medios de convicción, tiene que elaborar sus entrevistas de testigos, tiene que solicitar sus propios peritajes
acompañar las documentales que él considere y correrle traslado al imputado. Así eran las reglas que señalaba el Código Procesal. En el Código Nacional es un poquito distinto, únicamente señala que deberá de presentar el escrito y de manera particular o de manera a nivel privado, ya uno le correrá traslado al imputado y a su defensor de dicha carpeta. O sea, que el abogado postulante o que ejerce la acción, o sea, en lo personal, hace de policía o de agente de Ministerio Público. Así es, hace las veces de investigador, hace las veces de Ministerio Público, donde cuando llega a celebrarse la audiencia inicial, suponiendo que no se llegue a una salida alterna, en esa audiencia inicial, él tiene que, y no nadie más puede suplirle las funciones como si fuera un Ministerio Público. De ahí que se le denomine acosador privado. ¿Y es ante juez de control o juez oral? Es ante un juez de control, yéndonos por la propia arquitectura del procedimiento ordinario. Primero tiene que pasar por las etapas de la etapa inicial y la etapa intermedia, que se llevan ante un juez de control, para posteriormente, en dado caso que se lleve a una audiencia de juicio oral, ahí sí ya sería un juez diverso. Este programa, mi querido Moisés, es para todo el público. Los abogados, posiblemente algunos sí nos entiendan. Pero cuando hablamos de la etapa inicial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a esta etapa donde el acusador, ya sea en este caso público o privado, le hace del conocimiento al imputado en presencia de un juez los hechos por los que lo está investigando. Es decir, en ese acto le dice, por decir un nombre, a Pedro Martínez, que lo está investigando por tales hechos que sucedieron tal día, tal hora, y que esas circunstancias constituyen un hecho delictivo que se conoce como robo, por poner un ejemplo. Y todo eso en presencia de un juez. Atendiendo los principios de publicidad, de inmediación, de contradicción, todo lo que... Todos los principios y reglas generales del sistema acusatorio se respetan y se siguen en este procedimiento. La parte que cambia, por decirlo así, la parte fundamental es donde no tiene que estar, donde no está involucrado propiamente el Ministerio Público, al menos no en primera instancia. Hay una excepción que maneja ahí el código cuando se tratan de actos de molestia que no requieren control judicial, porque los que requieren control judicial, el acusador privado se lo solicita directamente al juez, pero de los que no se requiere control judicial, de esos actos de molestia, sí tendrá que solicitárselos al Ministerio Público. Y precisamente de ese dispositivo ha generado controversia en la comunidad, porque señala que el Ministerio Público continuará la investigación y decidirá si ejercita o no la acción penal, circunstancia que de alguna manera pues es un poco contradictorio, porque le está el legislador regresando de alguna manera el monopolio de la acción penal al Ministerio Público, cosa que creo que es contraria a esta figura, que creo que tiene mucho potencial. ¿Y la etapa intermedia cuál es? La etapa intermedia es donde se presenta, tiene dos fases, una parte escrita y una parte oral. Una parte escrita donde se presenta una acusación y donde se ofrecen las pruebas de cargo, y una parte, una contestación en donde la defensa igualmente refuta dichos hechos y ofrece sus propias pruebas, y la parte oral donde se depuran estas pruebas, si se admiten o no se admiten las pruebas ofrecidas. Y en esa etapa ante el juez de control o juez de garantías, puede haber, como dices tú, un acuerdo reparatorio. Puede haber un acuerdo reparatorio, puede haber una suspensión condicional del proceso, todas las salidas contempladas para el procedimiento ordinario, donde el acusador es el Ministerio Público, también son igualmente aplicables en este procedimiento. Y ese acuerdo reparatorio, Moisés, si se incumple, ¿qué pasa? Las mismas consecuencias del procedimiento ordinario. Si hay un incumplimiento por parte de las partes, se reanuda el procedimiento y en la etapa en la que se había detenido. Entonces, ya ahí puede haber una presunción para vincularlo a proceso. No, ¿O no necesariamente? No necesariamente.
cumplimiento o no cumplimiento de las salidas alternas de ninguna manera pues prejuzga a que sea o no responsable o que sea o no sujeto a un No hay procedimiento. presunción de nada. Volvemos a empezar. Borrón y cuenta nueva. Dependiendo de la etapa. Si obviamente fue después de la vinculación a proceso, pues ya quedaría esa parte pues superada. Ok. Nos vamos a un corte y continuamos con Acción Legal. Estamos con maestro Moisés Solís Rocha. No le cambie. Esto es Acción Legal. Más adelante Es decir, en esta Acción etapa Legal. que en el procedimiento ordinario contemplaba sobre la investigación complementaria, es decir, después de el dictado de las medidas cautelares, el dictado... Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, justicia penal privada. Tenemos a Moisés Solís Farías Rocha. Moisés, para llevar a cabo este tipo de acciones, una vez que ya el juez de control determina que hay una vinculación, ¿qué sigue? Sigue el código procesal. Marcaba una pauta un poco extraña, porque decía que se aperturaba precisamente la etapa de intermedia e inmediatamente después de desahogada se dictaba pues el auto de apertura a juicio oral. Es decir, esta etapa que en el procedimiento ordinario contemplaba sobre la investigación complementaria, es decir, después de el dictado de las medidas cautelares, el dictado del auto de vinculación y demás, ya no se seguía una fase de investigación complementaria donde podían hacerse de más pruebas ambas partes. Eso en el Código Procesal. En el Código Nacional, creo yo que abre de acuerdo a la redacción que maneja, abre la posibilidad de que siga tal cual las etapas del procedimiento ordinario, abriendo la posibilidad de que se abra esta parte de la investigación complementaria, que es muy importante, especialmente, por ejemplo, para la defensa, porque si no ha tenido oportunidad más que el plazo el plazo constitucional, esta parte de vinculación donde pudo haberse hecho de algunos datos de prueba, este tiempo adicional pues es valioso. Entonces, de esa segunda fase nos ayuda a nosotros como defensores a recabar pruebas. Y igualmente, creo que para al acusador privado le podrá ser útil para hacerse de algunos medios de prueba de los que no se ha hecho todavía. Hay un poco de complejidad, ¿no? Es muy complejo, partiendo simplemente desde la postura en la que los litigantes particulares, debo de reconocerlo, no estamos acostumbrados obviamente a cumplir pues la función del Ministerio Público. Te comento de manera muy breve, por ejemplo, un asunto en particular que nos tocó manejar, donde obviamente omito pues los nombres, no obstante que es un asunto ya concluido, donde el asunto no se llegó a no se vinculó a proceso, entre muchos motivos, pero particularmente porque el acusador privado no pudo exponer ni supo saber cómo solicitar la vinculación a proceso. Circunstancia que el Ministerio Público pues sí está acostumbrado a saber cómo hacer el planteamiento, cómo ofrecer los datos de prueba y cómo desarrollar todos estos datos de prueba. Circunstancia que no se había dado en ese caso en particular, que creo que ha sido uno de los pocos casos que se ha dado, al menos aquí en el estado, y pues denota que hay un reto para los litigantes particulares que queramos en su momento ejercitar una acción particular, ejercitar un procedimiento de esta naturaleza. Es un campo de oportunidad, ¿no, Moisés, para los futuros abogados y para los abogados también tradicionales, ¿no? Porque es algo, pues,
inédito, ¿no? Claro, es algo nuevo. Yo creo que antes de la reforma del 2008 jamás se hubiera pensado la posibilidad de poder plantear una acusación donde los que estuvieran involucrados fueran puros particulares, es decir, que no hubiera un representante social, no estuviera el Ministerio Público. Yo creo que era impensable antes del 2008. ¿Toda esta experiencia cómo la construiste, mi querido Moisés? Pues, afortunadamente hemos tenido esta oportunidad ¿Estás capacitado? de capacitarnos. Hemos tenido la posibilidad de pues ejercitar la práctica. Porque no cualquiera lleva a cabo, o sea, si no me dices esta experiencia, no sabía que ya tenías una experiencia en algún asunto de un abogado litigante que haya hecho directamente esta acción privada, ¿no? Exactamente. En ese caso no éramos nosotros estábamos defendiendo. Sin embargo, obviamente esa carga de la prueba y toda esta carga y responsabilidad que recae en el Ministerio Público, pues al momento de no existir y ser uno como particular el que la asume, pues debe estar realmente preparado y saber cuál es el papel que debe de jugar. Circunstancia que creo que sí es complicado. Son paradigmas que se deben de ir rompiendo, y si queremos que este tipo de figuras sigan prosperando y tomen el curso que debe ser, porque al final de cuentas el legislador, pues por algo nos lo está proporcionando, nos está dando esa posibilidad de poder hacerlo, y pues creo que hay que explorarlo. Y en este caso particular, como abogado postulante, se aprovechó por medio de tu despacho el desconocimiento de la parte acusadora, de la parte querellante, esas coyunturas que ustedes encontraron de falta de conocimiento para poder declarar la improcedencia de la acción. Así es. ¿Y contra eso hay algún medio de impugnación? Los recursos ordinarios, igualmente la apelación o la revisión, el recurso que procediera, por ejemplo, si fuera una vinculación o una no vinculación, pues obviamente procedería la apelación. Sin embargo, señala también el código que si no se admite la acción, o si bien no se le vincula y no se le siguen las siguientes etapas procesales y queda firme esta resolución, no tiene la posibilidad, tiene una sanción, o no una sanción propiamente, pero sí una consecuencia que sería... ¿Una corrección disciplinaria? No, sino que no tiene la posibilidad el acusador privado o la víctima no tiene la posibilidad de poderlo ejercitar a través del acusador público. Es decir, ahí termina el proceso. Pierde quema un cartucho. Pierde su acción completamente. Si optó por irse a la acción privada, pierde la posibilidad completamente, aún y que no estuviera prescrita la acción, pierde completamente la posibilidad de hacerlo a través del acusador público. ¿El amparo qué rol juega aquí? El amparo igualmente tiene una participación. Hay pocos criterios hoy en día. De hecho, si no me equivoco, creo que únicamente hay una tesis que es aislada en materia de acción privada, y únicamente es en el sentido de la vía por la cual se debe de presentar el amparo en contra de la resolución que no vincula a proceso a un imputado en este tipo de procedimiento, donde señala que pues no es un tribunal colegiado, porque no es una resolución que pone fin al juicio, sino debió haber sido un amparo indirecto. Que digo, ya son cuestiones más técnicas, pero es, hasta donde yo recuerdo, la única tesis que había hasta este momento. Tesis aislada. Pues mi querido Moisés, pues muchas gracias por estar en Acción Legal. Muy claro, muy preciso, muy contundente tus comentarios, y esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos estés aquí con nosotros en Acción Legal. Te agradezco mucho la invitación y pues esperemos que no sea la última. Muy bien, pues hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes que a ti te interesan. Esto fue Acción Legal. Bye bye.